¿Bien? ¿Bien? Oye, aplaudamos eso. ¿Qué tan genial es hoy? Increíble. Increíble. Me gusta. Abran sus Biblias hoy en Mateo, capítulo 19, versículo 3. Mateo 19, 3. Vamos allá. Soy Matt, es un honor estar aquí. Hace un año recibí una invitación de Pastor Hobby para predicar el 19 de julio. Hice lo de siempre. Abrí la Biblia y busqué el texto para ver qué era lo que él quería que yo predicara. Y lo primero que hice fue suspirar profundamente. Porque vi que el Pastor Hobby me pidió predicar sobre lo que, en mi opinión, es el único, aislado, tema más difícil de predicar en el Evangelio de Mateo, y ese es el tema del divorcio. Pero luego me reí, porque comprendí que si yo fuera el pastor principal, habría hecho exactamente lo mismo que él hizo. Mi esposa me dijo: cariño, ¿cuándo quieres ir de vacaciones? Pregunté: ¿cuándo estamos en Mateo con el tema del divorcio? El 19 de julio. Que lo haga el otro, eso es lo que hago. ¿Por qué? Es un tema que es emocionalmente pesado y difícil. Muchas personas en la sala han vivido un divorcio. Hay personas considerando ahora vivir un divorcio, y aún más de nosotros. De alguna forma hemos sido impactados por el divorcio. Y quiero que comprendan algo. Es un tema doloroso y quiero que sepan que lo entiendo. Y lo trataremos hoy, pastoralmente. Pero por otra parte, también es un tema intelectualmente complicado. Iglesia, llevo tiempo en esto y les digo, si ustedes estudian este tema a fondo y realmente observan la palabra de Dios y levantan cada piedra, se darán cuenta de algo. Que el tema del divorcio, cuándo puedes divorciarte, bajo qué circunstancias puedes hacerlo, no es tan claro como algunas personas lo hacen parecer. El pastor Hobby y yo hablamos de esto. En el podcast Deepen levantamos muchas de esas piedras, tratamos esos temas y vamos más profundo. Pero solo quiero que entiendan hoy que mientras paso por esto, hay muchos teólogos realmente buenos que son mucho más inteligentes que yo y mucho más inteligentes que ustedes, que discrepan en este tema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Solo quiero rogarles hoy que me den gracia mientras caminamos por esto juntos. Quédense conmigo hasta el final. Quédense hasta el final, aprenderán algo. Y espero que ya lo sepan, pero si no, aprenderán algo. Que Dios los ama hoy más de lo que su imaginación puede alcanzar. Y que su mayor fracaso en la vida no los define. Eso veremos hoy. Pero haremos esto. En esto nos centraremos. Dedicaremos la mayor parte del tiempo hablando de dos cosas. Primero, la visión de Dios del matrimonio. Si hay algo con lo que se vayan hoy, quiero que por encima de todo, ya sean solteros, casados, divorciados, lo que sea, quiero que salgan hoy con una perspectiva del matrimonio más elevada que la que tenían antes. Porque una de las cosas que notarán es que la perspectiva de Dios del matrimonio es infinitamente más alta que nuestra imaginación. Y a la luz de la visión de Dios del matrimonio, veremos su visión del divorcio. De acuerdo, porque esas dos cosas, cómo Dios ve el matrimonio y cómo Dios contempla el divorcio, esas cosas no son discutibles en la Escritura. Al final del día no importa lo que diga la palabra de Dios. Sé sin lugar a dudas, cuando se trata de 1122, cuando se trata de esta iglesia, nos basamos en la palabra inerrante e infalible del Dios Todopoderoso. Y así que no importa lo que el Señor nos diga hoy, aplicaremos nuestras vidas basados en lo que Él dice. Amén. Bien, empecemos. Mateo 19, 3. Los fariseos llegan a Jesús y le plantean una pregunta sobre el tema del divorcio. Vemos que lo prueban y les diré por qué en un segundo. Pero leamos Mateo 19, 3. Los fariseos se le acercaron y lo tentaron preguntando: ¿es legal divorciarse de la propia esposa por cualquier causa? Bien, los discípulos llegan a Jesús y preguntan: Jesús, ¿está bien
que nos divorciemos de nuestras esposas por cualquier razón? La Escritura dice que lo ponían a prueba. Comprendí que no sabía por qué, así que lo investigué y esto es lo que hallé en mi estudio. Es que había un gran debate en ese momento entre las dos principales escuelas rabínicas de la cultura judía. Eran dos rabinos principales, dos maestros principales. El primero era la escuela de Hillel y este era su pensamiento, que podías divorciarte de tu esposa por cualquier razón. Quemó la cena, tuvieron una pelea, no te satisfacía. Apoya a Alabama, no importa, puedes echarla a la calle. Eso pensaba el rabino Hillel. Luego estaba la escuela de Shemaya y ellos tenían una perspectiva mucho más bíblica, que es que la única razón para divorciarte de tu esposa era inmoralidad sexual, abandono, ese tipo de cosas. Y escuchen esto, miren esto. Cuando preguntaron a Jesús si es lícito divorciarse por cualquier causa, hacen dos cosas. Primero, escuchen. Quieren saber su lado. Y segundo, ¿realmente quieren saber cuál es el requisito mínimo para poner fin a un matrimonio? ¿Cuál es el mínimo para terminar un matrimonio? Y en vez de responder directamente a su pregunta, Jesús los lleva de regreso a Génesis, capítulos 1 y 2, y tiene un estudio bíblico con ellos sobre el diseño y propósito de Dios para el matrimonio. Eso haremos. Veremos el diseño y propósito de Dios para el matrimonio. Y de nuevo, lo que les mostró y lo que veremos es que la visión de Dios del matrimonio es más alta de lo que imaginamos. Lean el versículo 3 de nuevo. Los fariseos vinieron a tentarlo y preguntaron, ¿es lícito divorciarse de la esposa por cualquier motivo? Ahora miren lo que Jesús dice en el versículo 4. Esto me encanta, es genial, me gusta cuando Jesús hace esto. Él respondió, ¿no han leído? En otras palabras, ¿ustedes no leen la Biblia? Es una pregunta válida. ¿Por qué me preguntan si un hombre no podía divorciarse de su esposa por cualquier razón? Porque no sé si ustedes deben. ¿Han leído la Biblia? Él dice, ¿acaso no han leído que aquel que los creó desde el principio, los creó hombre y mujer? Y luego les dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay un par de cosas muy importantes que Dios acaba de decir, o más bien que Jesús acaba de decir sobre quién es Dios y sobre el matrimonio, que necesitamos recordar y saber. Primero, aquí está la primera cosa que Jesús dijo sobre la visión de Dios del matrimonio, y es que Él le recuerda a los fariseos que Dios es el inventor del matrimonio. Es muy importante que tengamos esto presente, que Dios inventó el matrimonio. Es importante recordarlo. Oigan, el hombre no inventó el matrimonio. El hombre no inventó el matrimonio. No fue idea del hombre casarse, quiero decir, en serio, Adán no estaba caminando por ahí. Ya saben, un día y pensando, hombre, Eva, ella es genial, esto es lo que haré. Voy a crear un pacto legal, moral y espiritual, un vínculo eterno e inquebrantable con ella y con Dios, y lo llamaremos matrimonio. Él no lo creó. No fue Él, fue Dios quien inventó el matrimonio. Ahora, esto otro que Jesús dijo es quizás más importante. Como Dios es el inventor del matrimonio, aprendemos que Dios diseñó el matrimonio. Dios es el diseñador y arquitecto del matrimonio. Él ideó el plano para el matrimonio. Mateo 19, 4. Jesús dijo, ¿no han leído? El que los creó, Él es el inventor. El que los creó desde el principio, y así es como lo diseñó. Los hizo varón y mujer. En el versículo 5. Y dijo, miren, este es el diseño. Por eso, un hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer. Todos ríanse con la palabra unirse.
Esta es la primera cosa que Jesús menciona sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Él dijo, lo primero que deben entender sobre el diseño de Dios es que hay un físico. Hay un vínculo físico que sucede cuando estás en el altar. Hay una unión física, esa palabra, unirse, ahí. En el idioma original, en hebreo, significa unir con cemento. Cemento. Es literalmente el lenguaje más fuerte que existe en ese idioma sobre unir algo de forma permanente. Y total, hace poco descubrí esto. Hay gente de la Marina en esta ciudad y me encanta. Y uno de ellos me dijo después del servicio, Pastor Matt, esa palabra, unirse, es un término naval. Que cuando vienen tormentas, cuando estás en un barco en el pasado y las tormentas se acercan y se pone difícil y temes por tu vida de ser arrojado por la borda, te agarras de algo y no importa cuánto sople el viento, cuánta lluvia caiga, te unes y nunca lo sueltas. Eso dijo Jesús. Dios diseñó el matrimonio. El hombre deja a su padre y a su madre y se aferra sin importar qué a su esposa. Ahora escuchen. Les digo lo que Jesús dice. Amén. Aferrarse. Dios diseñó esto para que un hombre deja a sus padres y se une de forma inquebrantable. Por eso hacemos votos. He hecho 500, 600 bodas en mi vida. Ellos están ahí, hablas de ellos por un tiempo, le dices a la chica lo bonita que es y lo afortunado que es él de estar con ella y luego lo miras a él, haces que se miren y se tomen de las manos y digo, muy bien, repitan después de mí. Tú miras al chico, digo tú, cabeza hueca, la tomas a ella para ser tu esposa, para tener y cuidar desde este día en adelante para bien o para mal, para en la riqueza o pobreza, en la enfermedad y en la salud, renunciando a todos los demás, manteniéndote solo para ella mientras ambos vivan. Dices, acepto. Bien, eso es un compromiso de cementarse físicamente el uno al otro. Pero Jesús les suelta una bomba y les recuerda que el diseño de Dios para el matrimonio no era solo unión física. Escuchen con atención, sino que al caminar por el pasillo y pararte en el altar, que ocurre una unión espiritual y sobrenatural en ese preciso instante. Si no escuchan nada de lo que digo, escuchen esto. Miren el versículo 5. Jesús dijo, por eso, el hombre dejará a sus padres y se unirá a su esposa. Miren lo que dice. Y los dos se convertirán en uno. Escuchen, no soy bueno en matemáticas. De hecho, soy pésimo. Recuerdo el día en que la lógica matemática se me perdió. Fue en 5º grado. División larga. He tenido problemas desde entonces. Pero esto es lo que sí sé. 1 más 1 es igual a 2. Amén. Dios, Él dice, esto es lo que va a pasar. 1 más 1 va a ser igual a 1. Entonces, ¿cómo 1 más 1 es igual a 1? La única explicación es que Dios toma a 2 personas y los transforma en algo nuevo. Él toma a los 2 y los une donde ya no son 2, sino que Jesús dijo que se vuelven 1. Esa palabra, volverse ahí, esto significa algo creado desde cero. Significa algo que llega a existir y que no existía antes. Él dijo que al casarte, ustedes se unen, dicen sus votos, y entonces Dios hace algo sobrenatural. Él los une a ambos en algo completamente nuevo. Buscaba una ilustración para intentar que entendiéramos eso, porque lo hemos oído toda la vida, pero quería darles una ilustración visual. Así que encontré esto.
Por cierto, arriba a la derecha juegan los Steelers. Aquí están los dos ríos a la izquierda y a la derecha. Tuve que buscarlo y voy a destrozar los nombres. Por favor, perdónenme si son de esta zona, pero es como el Monongahela. ¿No es así? ¿Lo logré? Estudié el fin de semana. A la izquierda, Monongahela. A la derecha está el Allegheny, río. Y lo que ocurre justo allí en el estadio es que ambos se convierten en un solo río. Se puede ver que desde ahí hasta su final, donde sea que termine, es un río nuevo. Lo que no hicieron fue llamar así al río donde se unieron. No lo llamaron Monongahela Allegheny. Tiene nombre nuevo. Se llama río Ohio. Es exactamente lo que sucede en su matrimonio. Se unen, dicen votos, intercambian anillos y entonces Dios y no ustedes. Dios los toma y los forma en algo completamente nuevo. Es una unión sobrenatural. Iglesia, escuchen, y es Dios el único. Es Dios, Él es quien los une. Miren esto. Mateo 19, 6. Jesús dice, así que ya no son más dos, sino una carne. Miren lo que dice. Por tanto, debido al hecho de que se unieron a su esposa y ahora que Dios los ha tomado y convertido en dos, Él dice, por tanto, miren esto, lo que Dios ha unido. Iglesia, ¿quién los une? Es muy importante. Lo que Jesús dice del diseño del matrimonio es que el pastor no los unió a ambos. Que el juez o el de traje de Elvis no los unió. Más importante, ustedes no se unieron. Lo que Jesús dijo es que al unirse en el altar es Dios quien los transforma en una creación nueva. Y miren lo que dice después, porque finalmente va a responder a su pregunta. ¿Puede un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Mateo 19, 6. Por tanto, ellos ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Respondió a la pregunta. Esa es la respuesta. Jesús, ¿puede un hombre divorciarse por cualquier causa? Los lleva al Génesis. Les recuerda diseño del matrimonio. El hombre dejará a sus padres, se unirá a su esposa. Los dos se convertirán en una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, el hombre no debe separarlo. Y adivinen qué, los discípulos quedaron atónitos. Crecieron toda su vida. Quizás, no lo sé, no lo dice. La mitad de ellos estaban pendientes, estaban en la escuela de Hillel, esperando divorciarse por cualquier motivo. Otros estaban en la escuela de Shammai, más conservadores. Pero Jesús responde al fariseo, fue como, lo que Dios unió, no lo separes. Y quedaron atónitos, se les cayó la boca. Y uno de ellos, no recuerdo quién, uno de ellos mira a Jesús, probablemente Pedro. Uno de ellos mira a Jesús y dijo, bueno, si es así, que lo que Dios unió no podemos separarlo. Si ese es el caso, es mejor no casarse. Y pensarías que Jesús diría, oh no, no llegues a tanto. Pensarías que Jesús diría, no, en serio, el matrimonio es difícil, será duro, pero es importante. Salgan, intenten casarse y entiendan que es algo grande para Dios. Eso no dice.
Cuando los discípulos dijeron, si ese es el caso, que Dios ve el matrimonio de una manera tan grande, es mejor no casarse. Y Jesús dice, tienen razón. Nuestra visión del matrimonio es pequeña. Jesús tenía una visión alta del matrimonio y entiendes por qué. Cuando comienzas a comprender el propósito de Dios para el matrimonio. Cuando entiendes por qué, cuál es el propósito de por qué Dios creó el matrimonio, entonces empieza a tener todo el sentido del mundo por qué Jesús diría, cuando Dios une, no se separa. Porque iglesia, ¿cuál es el propósito? Y hay varios propósitos del matrimonio, pero ¿cuál es el propósito principal? Propósito principal del matrimonio. Estamos por descubrirlo en Efesios 5. Avancemos rápido al Nuevo Testamento. Descubrimos que Dios tiene este propósito realmente masivo, grande e infinitamente alto del matrimonio. En el Antiguo Testamento descubrimos que Dios inventó el matrimonio porque no quería que Adán estuviera solo. Y ese es un gran propósito del matrimonio para no estar solos. Sabemos que Dios creó el matrimonio. Uno de los propósitos principales era que el hombre y la mujer poblaran la tierra con los portadores de la imagen de Dios. Pero de nuevo avancemos al Nuevo Testamento, Efesios 5, y Pablo nos lanza una bomba teológica nuclear al revelar el propósito principal de Dios para el matrimonio. Leámoslo. Saben, si recuerdan, él habla sobre esposas, sométanse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y luego los lleva de vuelta al Génesis. Al principio les recuerda el diseño del matrimonio. Miren el versículo 31. Pablo dijo, por tanto, cita a Jesús y al Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Y luego dice algo loco en el versículo 32. Él dice, este misterio es profundo. ¿Por qué dice este misterio? ¿Por qué llama al matrimonio un misterio? Cada vez que vean la palabra misterio en la Biblia, revísenla. Significa algo que anteriormente estaba oculto, pero que ahora está siendo revelado. Y así, Pablo dice literalmente, oigan, cuando Dios dijo, únanse a su esposa, los dos serán una sola carne. Pablo dice, al final del día, eso era un misterio. El propósito del matrimonio siempre ha sido un misterio. Está a punto de ser revelado. En el versículo 32, miren, Pablo dice, el misterio es profundo. Pablo está diciendo, yo digo que esto, el matrimonio, se refiere a Cristo y a la iglesia. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué Dios tiene tan infinita, gran visión del matrimonio? ¿Por qué dijo Jesús, lo que Dios unió, no lo separen? He aquí la razón. Porque lo que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos dijo, es que la razón principal por la que Dios creó el matrimonio fue para ustedes dos. Cuando se casan en ese preciso momento, se convierten en una representación física ante el mundo de Jesucristo. Su relación con su novia, la iglesia. ¿Lo sabían? Que la razón número uno por la que Dios creó el matrimonio no fue para su felicidad. Si siguen el plan de Dios, experimentarán la felicidad. La Escritura dice que la razón principal por la que Dios creó el matrimonio no es para su compañía, aunque experimentarán compañía. Pero lo que la palabra de Dios infalible e inspirada por el Espíritu Santo dijo es que la razón número uno, y es profunda, que Dios diseñó el matrimonio de esa manera para que un hombre y una mujer se cementen juntos en un vínculo de por vida interminable, una unión de una sola carne que nunca deben romper, es porque su matrimonio es una viva imagen palpitante de Jesucristo cementando, uniendo, inquebrantable, interminable, amor y devoción eternos por su novia, la iglesia, que jamás, jamás, jamás podrá romperse.
Lo ponemos así. Su imagen debe ser un sermón. Y la tesis del sermón no son ustedes, es Jesús. De hecho, su matrimonio y el mío deben ser una muestra física de una de las promesas más grandes que Dios nos dio. ¿Están listos? Nuestro matrimonio, según la palabra de Dios, es una muestra al mundo de una de las promesas que Dios nos dio. ¿Listos? Aquí está, en Romanos 8:35. No busquen, solo miren. Pablo hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta muy importante. ¿Podemos nosotros ser separados del amor de Cristo? La tribulación, el estrés, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Y luego en el versículo 38 él dice, porque estoy seguro de algo. Esto es de lo que estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una buena noticia. Hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que su matrimonio retrata. Oigan, Dios no creó el matrimonio para darles a ustedes y a su pareja una forma de demostrar su amor mutuo. Dios inventó el matrimonio para darles a ustedes y a su cónyuge una forma de demostrar el evangelio al mundo. Y como resultado les prometo que se amarán el uno al otro, porque Jesús nos ama. Tengo un momento ligero. ¿Cuánto tiempo tengo? Les contaré una historia rápida. Se pone serio, pero es divertido. He hecho tantos matrimonios y una de las cosas que me encanta hacer es molestar al novio. Porque es divertido molestarlos y ¿saben cómo? El pastor, el novio y los padrinos salen primero. Y están en la parte de atrás, en la puerta lateral y siempre están bromeando ahí o lo que sea. Y siempre agarro al novio y digo, ven aquí, estamos a punto de salir. Faltan 30 segundos, estamos a punto de salir. Y lo miro y digo, oye, estás a punto de salir y vas a decir acepto. Intercambiar votos y anillos, decir acepto. Y en ese momento vas a salir y por el resto de tu vida, tu trabajo es amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Y los dos se convertirán en una imagen viva y palpitante del amor inquebrantable e interminable de Cristo por su novia, la iglesia. ¿Estás asustado? Y él siempre dice, no puedo con esto, vamos. ¿Sabes? Él está muy emocionado. Y siempre me río, porque creo que ya les he contado esto antes. Recuerdo la escena de Star Wars, donde Luke Skywalker va a pelear contra Darth Vader y no sabe que es su padre, solo sabe que debe pelear. Está en la pelea de su vida. Y Yoda le agita su bastón y le dice, ¿tienes miedo? Y Luke dice, estoy listo, vamos. Y Yoda dice, lo tendrás. Él dice, cuando te des cuenta de lo que vas a hacer, cuando estés frente a Darth Vader y ese sable de luz rojo, tendrás miedo. Y miro a ese chico y le digo, lo tendrás. Vas a salir ahí y te darás cuenta, no sabes lo que haces. Pero tienes que quedarte ahí y luchar y puedes, no hago eso. Les grito, pero no hago eso. Solo digo, ayúdalo, Jesús. Y seguimos con el matrimonio. Iglesia, su llamado desde que caminan por el pasillo y dicen acepto hasta que ponen a su cónyuge en los brazos de Jesús. Se muestra al mundo el amor interminable e inquebrantable de Cristo por su novia, la iglesia. Déjenme hacerles una pregunta. A la luz de cómo Dios diseñó y creó el matrimonio y su propósito, ¿cómo ve Dios el divorcio? Escuchen, esto se pondrá intenso un segundo, no por lo que digo, sino por lo que Dios dice. Quédense conmigo, está bien. A la luz de lo que representa el matrimonio, ¿cómo ve Dios el divorcio? Bueno, Él nos lo dice en Malaquías 2:13, escuchen. Este es el Señor hablando a través de Malaquías.
y dice esto. Y él habla, oh Dios, le habla a los hombres de Dios. Le habla a los hombres de Israel, los hombres de Dios. Dice, esto es otra cosa que hacen. Ustedes cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque Él ya no presta atención a la ofrenda ni la acepta con agrado de sus manos. Y Él es como, oigan, escuchen, hombre, intentan traer ofrendas a Dios, pero Él no les presta atención. En el versículo 14. Y dicen, ¿por qué razón? Y Dios dice, porque el Señor ha sido testigo entre ustedes y la esposa de su juventud, contra quien has sido traicionero, siendo tu compañera y esposa por pacto. Pero nadie que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho. Yo digo, oh, Dios acaba de decir, Él dice. En otras palabras, no tratas con traición a la esposa de tu juventud y de tu pacto con Dios si tienes el Espíritu de Dios. Pero nadie lo ha hecho con el Espíritu. Porque el uno buscaba descendencia piadosa. Cuidado con tu espíritu. Ves que nadie traiciona a su esposa. Y en el versículo 16, Dios dice, odio el divorcio, dice el Señor. ¿Qué sientes, Dios? Y Él dice, lo odio. Me fascina que Dios no diga, tengo un problema con el divorcio. No dice que aconseja contra el divorcio. No dice, el divorcio es realmente malo y hay mejores opciones. Dios dice, lo odio. Y buscas la palabra odio y te das cuenta de algo, que la única vez que Dios dice que odia algo es cuando es su enemigo jurado. Y así, literalmente, el Señor, no yo, sino el Señor acaba de decir que el divorcio es mi enemigo. Iglesia, ¿por qué Dios dice que odia el divorcio? Escuchen bien. Cuando un hombre y una mujer dicen sus votos y Dios los une y los dos se convierten en una sola carne y se vuelven una imagen viva del amor eterno de Dios por su iglesia, cuando rompen ese vínculo y terminan el pacto, eso envía un mensaje al mundo. ¿Qué mensaje envía? El divorcio envía un mensaje al mundo de que el amor de pacto de Dios por nosotros puede romperse. ¿Qué aprendimos? Que el amor de Dios no se rompe. El divorcio dice al mundo que Dios te ama hasta que todo se complica y lo rompes. Pero acabamos de aprender que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará y nada podrá separarnos de su amor. Y así, cuando rompemos la imagen de su amor, Él dijo, eso es mi enemigo. Terminamos aquí. Escuchen, si están divorciados, quiero que escuchen esto claramente. Para muchos, el divorcio no fue su culpa. Fueron abusados, fueron abandonados. Hay muchas razones. Lo vemos en el podcast, pero fueron en muchos sentidos de manera realista víctimas del divorcio y muchos aquí jugaron un papel en ello. Quiero que escuchen esto hoy sobre cómo Dios ve el divorcio. Quiero que escuchen esto. Aunque Dios odia el divorcio, no es el pecado imperdonable. No lo es. La Escritura es cristalina, que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuchen eso. Vamos a aplicar esto en un segundo, pero Él es como ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra cosa en todo el mundo. Y eso, la última vez que verifiqué, incluye el divorcio. Puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Hace unas semanas enseñé sobre el llamado de Mateo y aprendimos que antes de llamarlo, Jesús lo vio, lo cual enseñé que significa que Jesús sabía todo sobre su vida antes de llamarlo. Jesús sabía todo lo que harías y aún así te llamó a sí mismo de todos modos. ¿Cuál es su trabajo? ¿Su llamado?
Si se divorciaron o volvieron a casar, no salgan de aquí con vergüenza. Salgan sabiendo que son hijos de Dios y vivan el diseño de Dios para el matrimonio. Eso es lo que hacen. Los solteros, no tengo tiempo. Pónganse el cinturón, ¿listos? Solteros, escuchen. Escuchen. Su trabajo es mantener la visión de Dios sobre el matrimonio. Ese es el primero. El segundo es que no se casen hasta que encuentren a alguien que mantenga la visión de Dios sobre el matrimonio. No lo hagan. No lo hagan. Sin importar que mujeres solteras, escuchen. No me importa cómo se vea. No me importa si parece un Brad Pitt joven. Tiene bíceps como el pastor Joby Martin. Trabaja para una firma de capital de riesgo, conduce un Lamborghini. Si ese hombre no ama a Jesús, no te cases con él. Sería el mayor error de tu vida. No sigas a un hombre que no te va a llevar a la persona de Cristo Jesús. Hombres, diré algo que les molestará, pero no es mi cita. Tommy Nelson era pastor de Denton Bible en los viejos tiempos, cuando el pastor Joby y yo éramos jóvenes y se me cayeron las gafas de aquí. Están en el suelo, no los veo, ya lo tengo memorizado. Tommy Nelson, si les molesta, escríbanle, creo que vive. Dijo esto. Dijo, jóvenes. Dijo, nunca te cases con una chica que no ama a Jesús. Dijo, si te casas con alguien que no ama a Jesús, es como casarse con un pedazo de infierno en la tierra. ¿Puedo decirles? Aparte de mi salvación y mi no, yo diría fuera de mi salvación, el regalo más grande que Dios me haya dado en la vida es traerme a una mujer que ama a Jesús más que a mí. Y no lo cambiaría por nada, porque hubo momentos en los que no fui fácil de amar, y ella se quedó conmigo porque amaba a ese hombre llamado Jesucristo. Casados aquí que están sufriendo, que consideran el divorcio, les recuerdo algo. Si no son creyentes, si no han recibido la salvación y son hijos de Dios, ese es su paso. Así ocurre el cambio real. Ahí es donde tienen acceso al poder para cambiar. Es cuando Dios los hace nuevos en Cristo y perdona sus pecados. Pero si son cristianos, les digo algo. Les recuerdo hoy, si son cristianos y su matrimonio sufre, si ambos son creyentes y ambos tienen al Espíritu Santo, nunca están sin esperanza. Nunca falta esperanza si tienen al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Soy prueba viviente, lo vi. Todos les he dicho esto varias veces. Hubo una temporada en la que Jennifer y yo no estábamos bien. No estábamos bien. Y seguimos adelante. Y luchamos por nuestro matrimonio. Y luchamos el uno por el otro al principio porque Jesús nos llamó a hacerlo y sabíamos lo que el matrimonio representaba. Y eso nos ayudó. Suficiente tiempo, algo loco sucedió. Dios comenzó a ser fiel a su palabra. De que nuestro Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de todo lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros. Y el Espíritu Santo empezó a transformarme y me vi más como Cristo. Y el Espíritu Santo empezó a transformarla y ella se vio más como Cristo. Y despiertas un día, años después, y les puedo decir que estamos más enamorados y hay más paz, gozo y esperanza de lo que hemos vivido jamás. Oigan, jamás se den por vencidos. Escuchen, hay belleza tras la tormenta que solo se experimenta manteniéndose firmes. Por tanto, resistan. Último grupo rápidamente.
Matt, ¿y si mi pareja no para de ser infiel? Oigan, Jesús lo trata. Hay alguna evidencia de que estás libre del vínculo, pero diría esto, ahí no es donde debes quedarte. Quédate en la visión de Dios del matrimonio y deja que eso guíe. Les diría lo que yo haría en ese caso. Yo habría seguido mi vida. Escuchen, sé que hay casos de salir, quiero que oigan, no hablo de abuso, hablo de un adúltero crónico. Personalmente yo la perseguiría y seguiría persiguiéndola hasta que ella se volviera a casar. ¿Por qué? Por el libro de Oseas. El libro de Oseas. El libro de Oseas es una historia del Antiguo Testamento de Dios hablando a Oseas y diciendo: Oseas, ¿ves a esa prostituta? Ve y cásate con ella. Él dice, ¿qué? Sí, cásate con la prostituta. Muy bien, Dios. Se casa con ella y algo loco pasa. Ella lo deja. Lo engaña. Dios dice, Oseas, persíguela. Está bien, él va atrás. Ella. Y es una serie donde ella huye. Ella sigue siendo infiel. Y Dios sigue diciendo, Oseas, ve tras ella, ámala, gana su corazón de vuelta. Y te haces la pregunta, ¿por qué en el mundo está Oseas en la Biblia? Y es una respuesta simple. Porque Oseas representa a alguien. Oseas representa a Jesús. ¿A quién representa la prostituta? A ti y a mí. No puedo decir cuántas veces he engañado a Jesús. No puedo decir cuántas veces huí. Y todos. Él nunca me soltó. Salgamos hoy y mostremos eso. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Esta verdad me deshace. Uno, que vendrías tras de mí y me perseguirías a pesar de que huido, engañado y te he dado la espalda. Gracias, Jesús. 2, te agradezco por salvar mi matrimonio. Y 3, Señor, si hay alguien en esta sala, Padre, que está pensando en alejarse, oro para que vuelvan sus ojos a la cruz y vean a un Salvador sangrante que dice, te amo tanto y nunca te dejaré ir. Padre, oro por esta iglesia y los matrimonios en la iglesia, los futuros matrimonios en esta iglesia, que vivamos cada día de nuestras vidas, que seamos un hermoso reflejo para este mundo, fuera de esas puertas de tu amor por nosotros. Y pido esto hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, de pie. Así responderemos hoy. Número 1 es, si eres una pareja casada aquí y Dios te ha sanado y has visto la realidad de esta verdad, quiero que adores con todas tus fuerzas ahora mismo. Quiero que tú y tu esposo y tu esposa adoren al Señor juntos y simplemente clamen a todo pulmón como Dios, eres bueno, eres un buen Padre, eres bueno conmigo. Solteros, aún no casados, lo más probable es que la mayoría de ustedes lo harán. Hombre, creo que algo increíble que hacer como símbolo de rendición es bajar aquí, ponerse de rodillas y quiero que oren por su futuro cónyuge. Pidan que Dios escriba su nombre en su corazón ahora.
Si hay alguien aquí que, amigos, ya sea que se hayan alejado o piensen en hacerlo y oyeron hoy cómo Dios lo ve, amigos, quizás debas pasar y doblar la rodilla ante Jesús y decir: Jesús, no sé cómo, duele, pero quiero presentar tu amor al mundo, dame fuerza. Si su matrimonio sufre, hombres, tomen el brazo de ella, no su mano, y llévenla. Y oren juntos. Creo que el Señor piensa que es hermoso. Padre, te amamos. Oro para que seas honrado y glorificado hoy en quienes somos y lo que hacemos. Y al cantarte, oro para que sea un dulce sonido a tus oídos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.